mensajes bíblicos, serie que hemos titulado El fruto del Espíritu Santo, reflejando el carácter de Cristo en nuestras relaciones. ¿Qué hemos querido hacer, hermanos? Hemos querido encontrar en Gálatas 5, 22 en adelante, algunos principios para una espiritualidad de nuestras relaciones. Las relaciones no son fáciles, dentro y fuera de nuestras casas. Pero la Biblia está precisamente como un manual de vida y nos enseña cómo hemos de vivir en cada tiempo y en cada generación. Recuerden que Pablo presentó un argumento en el capítulo 5 y en toda la carta a los Gálatas. Pablo enseña que existe una gran diferencia entre una vida controlada por los deseos de la carne, los deseos pecaminosos, esos impulsos autodestructivos que están batallando y dirigiendo una vida sin Dios. Una gran diferencia entre esa vida y una vida sometida al liderazgo del Espíritu Santo. Ya lo he dicho y lo repito. Una vida sometida al Espíritu Santo no es perfecta, pero sí está comprometida con un proceso de perfeccionamiento constante. El Espíritu de Dios, tercera persona de la Trinidad, ese Dios trino en el cual todos nosotros creemos. El Espíritu ha venido para asistirnos, llevar una vida que agrade al Señor y reflejar en nosotros el carácter de Cristo. Fíjense lo que dice Pablo con una vida, o lo que dice Pablo, si me pueden ayudar por acá, por favor. No, los hermanos que están por acá. La vida sometida a la naturaleza pecaminosa, dice Pablo, desea hacer el mal, que es precisamente a lo que el Espíritu desea. Y se genera entonces en la lucha de un cristiano una batalla colosal, porque la carne se opone al Espíritu y el deseo del Espíritu es contrario a la carne. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, dice Pablo, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, pelea, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Pero la vida en el Espíritu, en cambio, dice, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Nosotros hemos visto que el amor, que es el ágape sacrificado de Dios, no solo encabeza la lista de estos 9 rasgos, sino que lo atraviesa. Y como el amor atraviesa los otros 8 rasgos, hemos visto entonces el gozo como el amor sonriente. Hemos visto la paz como el amor confiando, la paciencia como el amor bajo presión, la amabilidad como el amor en los pequeños detalles y la bondad como el amor en acciones generosas. Hoy toca ver la fe. La Reina Valera del 60 dice, el fruto del Espíritu es fe. Eso dice la Reina Valera del 60. Pero vamos a aprender hoy que no es tanto fe como confiar en Dios, aunque incluye esa idea, como ser dignos de confianza, fieles, leales. Dios es fiel. Dios es fiel. La fidelidad es un rasgo que vamos a ver en 3 direcciones. Primero, Dios es fiel con sus hijos, siempre. Nunca nos deja en vergüenza, nunca nos abandona. Pero la fidelidad también es demandada de los hijos, de los cristianos hacia Dios. Y la fidelidad es un rasgo que también debemos cultivar entre los hombres. La lealtad. ¿Saben una cosa? La fidelidad o la lealtad
parece una especie en extinción hoy. Las relaciones que no se basan en la fidelidad son relaciones superficiales, son relaciones endebles, no resisten los embates de la vida. Parece que algunas personas hoy mantienen relaciones basadas en el interés y en las circunstancias. Como vamos viendo, vamos yendo, como vamos yendo, vamos viendo. Entonces son relaciones interesadas, no son leales, no son fieles, no son constantes, no son dignas de confianza. Y la infidelidad es un gusanito peligroso que se mete para sembrar duda, erosiona la relación y genera muchos dolores. No se ha conocido relación donde se haya expresado la infidelidad, donde no haya duda, donde no haya dolor. Fíjense lo que encontré, dicen algunas personas con relación a la fidelidad. Edgar López Vargas dice: creer en la fidelidad es pecar de ingenuidad. Otro pensamiento dice que hoy en día la fidelidad solo se ve en los equipos de sonido. Un jovencito cuidaba muy bien su caballo, con atención especial. Y un lugareño se acercó y le preguntó así como que con cierto desdén: ¿y es ese caballo veloz? Y el muchacho contestó: no lo sé, pero es muy fiel. ¿Qué tanto nos interesa la fidelidad? No solo en otro, sino que tanto nos interesa a nosotros ser fieles a Dios, ser leales a Dios y ser leales a todo con quien hemos hecho un pacto, con quien hemos empeñado una palabra. En primer lugar, vamos a tratar de describir la fidelidad en su sentido bíblico. Fidelidad es la cualidad de ser confiable. Describe a una persona en la que podemos confiar, que no va a cambiar su palabra después que la empeñó, que será consecuente y que no va a renunciar a ese compromiso incluso en los momentos más amenazantes. Es una persona fiel, leal, cabal. La fidelidad habla también de continuidad. Es una persona que va a ser continua, que va a ser firme en sus propósitos, especialmente cuando hay peligros. Se dice que una persona es fiel cuando cumple sus deberes producto de un compromiso de adentro. Yo empeñé mi palabra y yo la voy a cumplir. Yo hice una promesa y yo la voy a cumplir. Eclesiastés dice: cuando vayas a la casa de Dios, no seas ligero en prometer, porque es mejor que ¿qué? Que no prometas y no que prometas y no le cumplas a Dios. Si Dios es fiel, Él no quiere otra relación que no sea basada en la fidelidad. El Señor nos ha demostrado que es fiel, incluso cuando nosotros hemos sido infieles. La persona fiel se mantiene en su puesto, no rehúye las dificultades o los peligros ni opta por las vías fáciles. Fidelidad implica atención a los deberes, como lo hace de pronto. Veremos una ilustración que voy a referir de un soldado romano. Es un pacto de lealtad y compromiso que se espera que cumpla. La fidelidad es firmeza de carácter y está relacionada con la sinceridad. Una persona fiel es leal porque es de una sola pieza. Usted no le va a buscar rendida. No es perfecta, pero es de una sola pieza, es cabal, es sincero. Usted puede confiar en esa persona. Ahora, una vez que hemos visto esto, es bueno que veamos la fidelidad como un rasgo de Dios y es un rasgo que Cristo nos modela muy bien. ¿Saben qué triste la condición de una persona en la que no se puede confiar? No le sirve a nadie. Ni le es útil a Dios, ni le es útil a los hombres. Por eso el proverbista dice: el que es fiel recibirá muchas bendiciones, porque Dios es fiel. Y vamos a hacer una revista en la Biblia para darnos cuenta de cómo Dios muestra su fidelidad. Primero, su amor es constante. La palabra hebrea para amor, misericordia y compasión de Dios es Gesed. Y el Gesed de Dios es constante, no se quiebra, no se parte. Usted puede tener por cierto que Dios le ama y le amará siempre, porque Él nos ama y nos atrae así con cuerdas de amor. El amor de Dios no se marchita con el tiempo. El amor de Dios es un amor que no cambia. Dice el versículo que leímos al comenzar: el fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan, grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas, ¿cómo? Cada mañana se renueva el amor del Señor. El amor de Dios no se desgasta.
no se enmohece, no se entumece, su amor es constante. Porque en Dios no hay cambio, y esa es la razón de la fidelidad de Dios. Dice Santiago que en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no es cambiadizo. No es que Dios le da una palabra y después lo va a dejar en vergüenza o le va a dejar guindando. Los muchachos dicen de los amigos hoy: no me dejes morir. Usted puede tener la confianza de que Dios no le va a dejar. Esa fue la confianza de Job. Yo sé que mi Redentor vive. Y yo puedo confiar en que Él va a ser fiel conmigo a pesar de lo que estoy pasando, a pesar de lo que me circunda, a pesar de lo que acontece. Dios es fiel. Y Dios es fiel porque Él es fiel al pacto. Dios es un Dios de pacto. Es un Dios de palabra. De hecho, tanto cumplía el pacto que en momentos de dificultad muchos apelaron a esa fidelidad del pacto. Nehemías, capítulo 1, versículos 4 al 6. Fíjense cómo oró. Cuando oí acerca del mal en que se encontraba su pueblo, cuando oí esto me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo, ayuné y oré al Dios de los cielos y dije: oh Señor Dios del cielo, Dios grande y temible, que cumples tu pacto de amor inagotable con los que te aman y obedecen, escucha mi oración. Varios en la Biblia sabían que Dios es fiel y en los momentos más difíciles ellos apelaron a la fidelidad de Dios. Así que nosotros haremos bien hoy, en los momentos difíciles. Y yo le voy a decir, sea cual sea la dificultad. Yo no lo sé, pero Dios sí sabe lo que hay en su corazón. Puede tratarse de una dificultad producto de una enfermedad en el cuerpo, o por algún dolor en su emoción. Usted fue herido, fue herida, fue maltratada, fue maltratado, y usted es una persona desconfiada, frustrada, decepcionada de algunos aspectos de la vida. Yo le invito a que usted clame a la misericordia de Dios, a la fidelidad de Dios. Le diga: Señor, aunque mi madre y mi padre me dejaren, con todo, tú siempre me recogerás. Dios nunca nos abandona. Nosotros podemos apelar a esa fidelidad de Él. Ninguna de sus palabras cae por tierra. Acabamos de cantar que dice: todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí cercado de su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús me ha dado. Y la fidelidad de Dios es el sustento de los hijos de Dios. Segunda Timoteo 2:13 dice: si somos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Quiero que veamos rápidamente cómo Cristo, nuestro bendito Cristo, nos modela a nosotros la fidelidad. En primer lugar, Cristo fue fiel a la encomienda del Padre. En un momento le dijo a los discípulos: yo tengo otra comida que ustedes no saben. ¿Cuál es mi comida? Que acabe la obra que el Señor me ha encomendado. Una persona fiel es una persona constante. Dice Santiago que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Pero Cristo se mantuvo fiel a la cruz, no rehuyó a ella, ni siquiera en Getsemaní, cuando tuvo que orar: Señor, si es posible, haz que pase de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. La obediencia de Cristo fue hasta el final. Se hizo obediente, dice Pablo en Filipenses 2, hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Qué clase de amor? Que nos amó y amó a sus discípulos hasta el final, dice la Biblia. Y fíjense ustedes qué clase de amigo. Dice que amó a los suyos hasta el fin. Su ministerio sacerdotal es constante, dice Hebreo. Podemos confiadamente entrar al trono de la gracia y sabemos que tenemos un sacerdote fiel que no va a dejar caer nuestras oraciones nunca. Por razón Cristo dijo: hermanos, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Cristo es fiel. Hallé un fiel amigo, mi amante Salvador. Contaré las cosas que Él ha hecho para mí. Hallándome perdido e indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Fiel. Cristo es, como dice un canto, Él es mi amigo fiel. Él es mi amigo fiel. Usted puede confiar en Él siempre. Quiero que revisemos ahora algunos ámbitos donde somos llamados a cultivar la fidelidad. En primer lugar, la fidelidad es algo que debemos cultivar en la vida personal. Nosotros tenemos que ser fieles, hermanos, con la palabra empeñada y con los compromisos asumidos. Cuando el barco se está hundiendo,
usted verá a los roedores lanzarse al mar, pero se espera que el capitán sea fiel a su embarcación y tripulación y se quede hasta el final. ¿Recuerdan, por cierto, el caso del crucero Costa Concordia? El viernes 13 de enero de 2012, después de chocar contra un arrecife en costa italiana, encalló el crucero y se hundió parcialmente. Fue a parar frente a una isla de Giglio, Toscana, y le requirió la evacuación de unos 4.229 personas a bordo. El número de los que llegaron rebasó la capacidad de hospedaje y tuvieron que abrir las catedrales, los hospitales, las escuelas, las guarderías infantiles, en fin, para recibir a tantas personas. 32 personas murieron de esos pasajeros, 64 personas quedaron heridas gravemente. Lo interesante es que el capitán Francesco Chetino y el primer oficial Ciro Ambrosio fueron arrestados bajo sospecha de homicidio intencionado. Y esto fue lo colosal. El capitán llama a las costas y dice: no estoy a bordo porque el crucero se está hundiendo. Y esto le respondieron de la otra parte: ¿y qué quiere? ¿Irse a la casa? Regrese a bordo. No fue fiel ese capitán, como no son fieles algunos médicos que han hecho juramento hipocrático de salvar la vida, pase lo que pase, y se niegan a salvar una vida bajo ciertas condiciones. El capitán no puede dejar al barco nunca. Es un acto de lealtad, de palabra, de principio, como debe ser un acto de lealtad la palabra empeñada. Por ejemplo, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. José fue un muchacho también ejemplo de valor y de lealtad. No estaba la familia mirándole, no estaba la religión mirándole, no estaban sus líderes mirándole, y él se propuso mantenerse leal a sus principios. En la vida familiar, con tristeza observa uno a veces escenas de infidelidad en la familia. En la Biblia, por ejemplo, Caín no fue leal a su hermano cuando le dijo: hermano, sal conmigo, vamos a dar un paseo, y en ese engaño y en esa celada mató a su hermano en el paseo. Es un acto de deslealtad, lanzarle a otro por la espalda. Es un acto de deslealtad cuando nosotros faltamos a nuestras palabras en la casa, de hermano a hermano, de padre a hijo, de esposo a esposa. La relación conyugal también, por supuesto, requiere de lealtad. Dice la Escritura: dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán ¿qué? Una sola carne. Y la Biblia dice que Dios espera que esa unión se mantenga ¿hasta cuándo? Hasta que la muerte los separe. Los peligros de infidelidad andan sueltos y pueden hacer tropezar hasta el más pintado a la más pintada. Tenemos que pedirle al Señor ayuda para que nos enseñe a ser fieles al voto matrimonial. Dice la Biblia que el lecho sin mancilla, Dios lo honra. No es fácil en este tiempo ser leales y ser fieles en el voto de matrimonio, pero con la ayuda del Espíritu nosotros podemos aspirar y vivir esa fidelidad de cuerpo y de alma. En las relaciones de amistad, solo se puede hablar de amistad genuina cuando hay fidelidad. Qué cosa tan mala tener supuestos amigos desleales. Y uno entonces termina contando los muy pocos. Porque hay personas que cambian en las adversidades, te dejan solo. Y yo hoy quisiera dar gracias a Dios por mis amigos. Quiero agradecer por ellos porque aunque yo no soy perfecto y aunque hemos tenido diferencias y aunque nuestra amistad ha sido amenazada en el camino, han sido los que han estado amigos que han estado conmigo en los momentos más difíciles de la vida. Yo se los puedo contar cuáles son. Momentos de señalamiento, momentos de abandono, momentos de cuestionamiento, cuando ya todos te dejan solo. Esos pocos me han acompañado, han estado conmigo, no para acompañarme en mi tragedia o en mi error, o no para avalar mis errores, pero para estar conmigo porque son mis amigos. Y yo le pido al Señor también que Él nos ayude a nosotros a ser amigos leales, a ser amigos fieles, que la gente diga: en Él puedes confiar, a Él le puedes encargar,
Él no va a cambiar, va a mantener su coherencia y su consistencia. Había una iglesia, la de la Odisea, que claudicó y fue infiel. Se creía una gran cosa y Dios le confrontó con su miseria, su apariencia, su ceguera y su desnudez. Y le dijo: compra de mí ropa y colirio, ropa para tu desnudez y colirio para tus ojos. Porque como ellos se creían muy acaudalados y en una ciudad muy próspera, ellos por esa prosperidad comprometieron su fidelidad al Señor. En las relaciones sociales, hermanos, nosotros necesitamos ser fieles. En el amor, algo muy actual, y asumí el riesgo de incluirle, espero que sea de bendición. En el amor a la patria se requiere lealtad y fidelidad, más allá de posiciones circunstanciales. Recuerdo la primera vez que leí el manual de Carreño. Me impresionó mucho la sección que toca los deberes para con la patria. Ustedes pueden buscar, yo recomiendo que se busque una edición. Y habrá usos que ya no están adaptados, pero habrá muchas cosas que sus hijos pueden aprender en una sobremesa hablando de estas cosas. Me permito hacer solo algunas citas, unas citas textuales del manual y algún comentario final a propósito de esto de la lealtad y la fidelidad a la patria. Carreño dice, abro comillas: nuestra patria, generalmente hablando, es toda aquella extensión de territorio gobernado por las mismas leyes que rigen en el lugar en que hemos nacido, donde formamos con nuestros conciudadanos una gran sociedad de intereses y sentimientos nacionales. Nuestras familias, nuestros parientes, nuestros amigos, todas las personas que nos vieron nacer, que desde nuestra infancia conocen y aprecian nuestras cualidades, que nos aman y forman con nosotros una comunidad de afectos, goces, penas y esperanza, todo existe en nuestra patria, todo está en ella reunido, y en ella está vinculado nuestro porvenir y el de cuantos objetos nos son caros en la vida. Después de estas consideraciones, sigo con las citas textuales. Carreño dice: fácil es comprender que en nuestra patria todo lo debemos. En sus días serenos y bonacibles, en que nos brinda solo placeres y contentos, le manifestamos nuestro amor. Pero en los momentos de conflicto, cuando la seguridad pública está amenazada, cuando la patria nos llama en su auxilio, nuestros deberes aumentan con otros de un orden muy superior. Entonces, la patria cuenta con todos sus hijos sin limitación y sin reserva. Nuestro reposo, nuestra fortuna, cuanto poseemos, nuestra vida misma pertenece a la patria en sus angustias, pues nada nos es lícito reservarnos en común conflicto. Y aquí pensaba yo, y es a la lealtad y a la fidelidad a la que me refiero, al sentimiento de desear el bienestar integral para todos los que conformamos esta tierra, muy independientemente de las diferencias. Esta lealtad implica defender su soberanía territorial, de quien sea, no importa si está en el Caribe, no importa si está en el norte, donde sea, la territorialidad y su soberanía tiene que desearse y defenderse siempre, no importando la posición o la diferencia que tengamos. Es el deseo de Nehemías de ver una ciudad restaurada, unos muros levantados, es ser leal a la tierra que nos vio nacer. En nuestro peregrinaje cristiano, y con esto termino este ámbito, no olvidemos que nuestra ciudadanía aquí, aunque noble y digna, no es permanente. Nosotros somos, dice la Biblia, peregrinos. Estamos de pasada. Somos ciudadanos de dos reinos, peregrinos en la tierra y ciudadanos del cielo. Nuestra lealtad temporal debe ser atravesada por nuestra lealtad al reino de los cielos, no al revés. Y así Dios espera que nosotros seamos fieles en lo poco y en lo mucho. ¿Se acuerdan cuando le dijeron a algunos: en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré? No hay que esperar grandezas para ser digno de confianza. El digno de confianza comienza haciéndolo ¿cuándo? En las cosas pequeñas. Las pequeñas obras son las que minan el viñedo, los pequeños detalles de la vida, las pequeñas encomiendas, los pequeños comienzos de una empresa, las pequeñas oportunidades de servicio, nuestro comportamiento, las pequeñas fidelidades son la mejor evidencia de un alma grande. Los grandes triunfos dignos de encomiar se constituyen de pequeños esfuerzos. Y aquí quiero ir terminando diciendo que Dios nos llama a los cristianos a ser exitosos tanto como a ser fieles. A Dios no les impresionan las iglesias grandes, aunque no es malo tener iglesias grandes, pero Dios prefiere iglesias fieles a su palabra,
al Dios Trino. Y así el llamamiento es que asumamos la fidelidad y la lealtad en cada momento de nuestra vida, fieles al Señor. Los creyentes en Jesucristo tienen que ser conocidos por gente leales. Tiene la palabra y la cumple. Es fiel a su Señor en medio de la tentación, aunque lo persigan, aunque se burlen de él en el trabajo porque es honesta y honesto, aunque se burlen de él porque no acepta adorar a otro que no sea el Cristo de la gloria. Aunque todo eso me acontezca, yo sigo siendo fiel a mi Señor, fiel al que lo dio todo por mí. Quisiera hacer referencia finalmente a una obra que espero ustedes puedan buscar. Es una pintura de Edward Poynter, pintor inglés, titulada, en inglés traducimos Fiel hasta la muerte. Data de 1865, Fiel hasta la muerte. Cuando ustedes miran la obra, ustedes se van a dar cuenta, esta obra reposa en la Galería de Alfred Walker en Liverpool, y en ella el pintor deja un soldado romano. Hay un soldado romano puesto en la guardia, mientras el palacio se está desmoronando durante la destrucción de Herculano. Detrás de él, muertos, unos cayendo y algunos huyendo, pero el soldado que también podía correr permanece impávido, nunca abandonó su guardia, su puesto de guardia, y el autor quiso mostrar de esa manera tan dramática, fieles hasta el final, leales hasta el final. Aquí nos hundimos todos, aquí estamos todos, aquí mantenemos nosotros firme nuestra lealtad y nuestro encargo al Señor. Pablo al final de sus días dijo: yo estoy a punto de ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera